Buenos días para todos, mi nombre es Jonathan Pavón Urbano. El tema que a mí me tocó es aspectos fisiológicos del ejercicio en relación al envejecimiento. Bases fisiológicas del envejecimiento. Según Mora Teruel, 1999, es un proceso de deterioro que acontece en todo ser vivo, con el tiempo como expresión de la interacción entre el programa genético del individuo y su medio ambiente. Las teorías del envejecimiento se dividen en dos. Una, relaciona con un programa activo de autodestrucción. Dos, es el resultado pasivo de un deterioro general, ya sean genéticos o daños celulares irreparables. Eh, la teoría del error de primario de Orgel nos dice que el envejecimiento tiene una relación con la alteración del código genético del ADN. La teoría del mensaje redundante de Mendele nos dice que hay unas repeticiones de genes y que el sistema es incapaz de sustituir eh, una célula por otra. La actividad del ADN en cuanto a esto se ve afectada. La otra es la teoría de la restricción codónica de Steller. Esta nos dice que las células tienen una vida finita y así es como se da el envejecimiento, también llamada genes del envejecimiento. Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Los estudios respecto al proceso de envejecimiento coinciden en señalar un descenso de la capacidad funcional en los mayores de 60 años, pero también dicen que estos déficits son por el estilo de vida, hábitos, alimentación y enfermedades. Pues esto depende pues el estilo de vida que haya llevado cada ser humano, ¿no? Pues digámoslo así, si ha tenido un estilo de vida saludable, pues obviamente no le van a afectar muchos estas déficits que aparecen en la edad adulto mayor, ¿no? Pues no es que no lo vaya a afectar, pues sí lo afecta, pero no tanto a fuerza muscular. Con el pasar de los años, la función muscular provoca la disminución de la capacidad de vida independiente de las personas. Las fuerzas máximas y explosivas son necesarias para poder realizar tareas cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla o pasear. La capacidad del sistema neuromuscular para generar fuerza disminuye y favorece el riesgo de caídas y resbalones. Pues esto es lo que quiere decir que en la medida que disminuye la práctica de actividad física diaria, disminuye la fuerza y la masa muscular. Metabolismo oxidativo. Es un proceso mediante el cual el organismo facilita la eliminación de sustancias como fármacos u otros xenobióticos. Proceso químico en el que el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos. También se llama metabolismo aeróbico y anaeróbico, respiración aeróbica y respiración celular. En términos generales, el proceso consiste en hacer las moléculas más solubles en agua para mejorar su eliminación de la orina. Función cardiovascular. El sistema cardiovascular o aparato circulatorio del cuerpo se compone del corazón, la sangre y los vasos sanguíneos, arterias y venas. La función principal del corazón es bombear sangre oxigenada al cuerpo después de que bombea sangre desoxigenada a los pulmones. Normalmente hace esto de 60 a 10 veces por minutos, 24 horas al día. El corazón se compone de 4 cámaras. Se puede recalcar que pues debido al envejecimiento, la mayoría de los órganos pues van a tener dificultad al momento del rendimiento de cuando era joven. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Se mide en condiciones determinadas de reposo o de actividad y se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto al nivel del corazón.
La medición del impulso se puede detectar en distintos puntos, pero lo más habitual es que se lo mida en la muñeca, en el cuello o en el tórax. Volumen sistólico. El envejecimiento afecta negativamente la capacidad del corazón como bomba. Además, la rigidez de las paredes dificulta en el llenado del corazón, provocando un descenso del volumen sistólico. La mayor resistencia periférica provoca presiones arteriales sistólicas más elevadas, principal factor que justifica el descenso del volumen sistólico con la edad. Gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco es debido al incremento del volumen sistólico y quizás a mayor fracción de eyección. En definitiva, se puede decir que el entrenamiento aeróbico en personas de edad avanzada parece aumentar el volumen sistólico por aumento de la función diastólica vía mecanismo de Frank-Starling. Función pulmonar. Son gradualmente aumento de alvéolos, la desintegración de la estructura de soporte elástico en los pulmones y la pérdida de fuerza en los músculos respiratorios. Estos cambios afectan negativamente a la capacidad de transporte de oxígeno. El patrón respiratorio de las personas de avanzada edad cambia y durante el ejercicio físico de máxima intensidad de la mayor ventilación pulmonar disminuye alcanzando valores de 70 a 90 por minuto. Potencia aeróbica máxima, que es la capacidad aeróbica de consumo máximo de oxígeno. El VO2 alcanza el máximo nivel entre los 18 y 25 años. La reducción media del 1%, el 10% por década. El entrenamiento, la intensidad aeróbica en personas mayores deberá ser la comprendida entre el 40 y el 70% del VO2 máximo. Corresponde a la capacidad funcional máxima, capacidad máxima de consumo de oxígeno de la persona. Se recomienda usar la fórmula de Karbonen para determinar la intensidad. Umbral láctico. Es el punto en el que el lacto se comienza a acumular en la sangre durante el ejercicio. La acumulación del lactato en la sangre se relaciona con otros eventos sanguíneos y ventilatorios. El aumento del volumen del CO2 por taponamientos de patrones provocará aumento en la ventilación pulmonar. En el envejecimiento provoca modificaciones fisiológicas que disminuyen la capacidad de consumir oxígeno, habiéndose interpretado como un descenso en la capacidad de desarrollo de ejercicio aeróbico en esta población. En esta de los 65 a 75 años, el perfil aparece alterado de forma significativa, con un umbral situado al 68 y 76% del valor máximo en sujetos físicamente activos. Composición corporal. El peso estable suele mantenerse a los 20 años, aumento progresivamente hasta los 55-60 años. De los 65 a 75 años se pierde el apetito y se consumirán menos calorías. La ganancia del peso corporal es un incremento de la grasa corporal y disminución de la grasa magra. Cambios en la masa ósea. Esta va disminuyendo en la vejez, tanto en hombres como mujeres. Se produce en disenso mineral óseo en las mujeres de 30 a 35 años y en los hombres de 40 a 45 y 50 años. La tasa metabólica basal disminuye en un 10% desde los 20 a 65 años y otro día. ¿Cómo gana fuerza una persona de edad avanzada con el entrenamiento? Los factores nerviosos son los más importantes, con diferencia en el aumento observado de la fuerza en personas avanzadas.
se ha encontrado una ganancia de fuerza en personas de 60 y 72 años. La extensión y flexión de las rodillas respectivamente en relación con un aumento del 11% en el área muscular total del muslo, así como un incremento en el metabolismo proteico. Las concentraciones de hormonas anabólicas y factores de crecimiento disminuyen con el envejecimiento. La carga típica del entrenamiento de fuerza realizado de 2 a 3 veces por semana puede estar dentro del rango fisiológico debido a las grandes ganancias que se observan en fuerza muscular. No se acompaña con cambios sistemáticos en las concentraciones de hormonas anabólicas y catabólicas. El tiempo que permanecen estas concentraciones alteradas en el cuerpo después de un entrenamiento pueden ser importantes indicadores fisiológicos que reflejan las adaptaciones anabólicas y catabólicas. Pues ahí se debe explicar que no, de acuerdo al entrenamiento y también de acuerdo a la ingesta, pues según la alimentación, pues van a tener una ganancia de fuerza, ¿no? Y de acuerdo pues los ejercicios que pues esté desarrollando. Metabolismo energético. Metabolismo fosfágenos. La ATP pasa CA es reducida un 25 a 35% con la edad. Por el contrario, las concentraciones calsecuestrina permanecen sin cambios significativos en el envejecimiento. Concentraciones de ATP y PC disminuyen poco con el paso de los años, no modificándose tampoco la cinética de la PC quinasa. La PC quiere decir fosfocreatina. Tampoco se modifica significativamente la resistencia de ATP a partir de la mioquinasa en presencia del ADP. Glucólisis. La actividad de las enzimas glagolítica, exoquinasa, fosfofructoquinasa, trisfatos, deshidrogenasa y mitocondrias no se modifica sustancialmente entre 20 y 70 años. En el envejecimiento se asocia con una intolerancia a la glucosa asociada a una resistencia a la acción de la insulina. La reducción de la masa muscular con la edad parece constituir el elemento esencial de esta intolerancia. Bueno, con lo visto del tema, pues podemos ver que la actividad física pues nos brinda bienestar pues a largo plazo también, ¿no? Se puede decir que pues quien lleva una vida saludable o hábitos saludables, pues en la edad mayor, del adulto mayor, pues puede contrarrestar un poco pues las enfermedades que pues van a prevalecer